Shalom. Hoy vamos a hablar acerca del último día de Pesaj. Termina la festividad de Pesaj, dura 2 días. Por eso no vamos a transmitir vídeos durante 2 días. En Israel dura un solo día. Fuera de la tierra de Israel dura 2 días. La festividad, tal como he explicado ya en otros vídeos. O sea que durante 2 días no vamos a transmitir. Pues con la ayuda del Creador seguiremos. Pero quiero referirme a la festividad de Pesaj. El último día de Pesaj es algo que nos puede ayudar a saber que con fe todo es posible. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel estaba en Egipto, habían ido porque había hambre en la tierra, fueron acogidos por el pueblo egipcio y tenían todo lo que necesitaban. Fueron recibidos con los brazos abiertos. José, uno de los hijos de Israel, era el virrey de Egipto. El faraón se puso muy contento que venían los familiares y ahí vivieron durante muchos años hasta que pereció José, toda la generación esa, y los egipcios cambiaron su actitud y comenzaron a hacerlos trabajar a los hijos de Israel en forma muy intensa, muy ardua, hasta que la labor se hizo asfixiante y ya tenían la respiración entrecortada porque estaban tan abatidos. Hasta que el Eterno oyó sus plegarias, que ellos clamaron al Creador, y el Eterno oyó sus plegarias, les envió a Moisés para que los rescatara de Egipto, siempre con la directriz del Eterno, por supuesto. El Eterno ordenaba todo. Moisés era el rey, el que los llevó a la libertad. Y después de las 10 plagas, ellos salieron de Egipto, los hijos de Israel, y fueron camino de 3 días. Pero después ellos se detuvieron en un lugar y volvieron unos pasos, tal como el Eterno les indicó que hicieran, y estaban en ese momento rodeados por todos los flancos. Los egipcios estaban por un flanco, por otro lado había desierto, por otro lado había montaña y por otro lado había mar, o sea que no había dónde ir, estaban acorralados. Y nosotros en esta época tan dura que estamos atravesando también, ¿quién no necesita la ayuda del Eterno, la bendición del Eterno, la salvación del Eterno? Hay que tener fe. ¿Cuántas veces está escrito en textos que hemos leído? Hay que arrojarse al agua. ¿De dónde viene ese proverbio, esa frase que es tan conocida? Nosotros sabemos que hay ejemplos. Hay un hombre, que ese sí tiene un ejemplo, que estaba junto a una piscina y se acercaba y colocaba el dedo en el agua, decía, no, aún está fría, y volvía a sentarse en su reposera. Pasaba media hora, volvía, introducía el dedo en el agua y decía, no, aún está fría, todavía no. Después, media hora después volvía e introducía nuevamente su dedo en el agua y decía, no, aún está fría, y volvía a su reposera. Y así pasaba mucho tiempo y el hombre no entraba al agua. No podía disfrutar del agua porque siempre estaba fría para introducir el dedo, hasta que vino uno y lo empujó y lo arrojó al agua. Entonces comenzó a gritar, salvadme, por favor, salvadme, salvadme. Y después de unos instantes se comenzó a ver que el agua estaba bien, comenzó a disfrutar y invitaba a los demás, venid, el agua está muy bien, venid a nadar. ¿Y cómo es eso? Hay que arrojarse al agua. Eso fue lo que ocurrió con la salida de Egipto. Estaban rodeados por los 4 flancos y había montañas por un lugar, había desierto por otro lugar, los egipcios por el otro flanco y por el otro lado había mar. Fue uno el que saltó primero al agua, fue Nachshon, el hijo de Aminadab. No necesitó que nadie lo empuje, él lo hizo por su propia voluntad. El ejemplo que he puesto no era por su propia voluntad, alguien lo ayudó. Aquí él por su propia voluntad, por eso hay que arrojarse al agua y no esperar a que alguien lo arroje a uno. Eso es lo mejor. Y entró al agua, y cuando estaba con el agua hasta el cuello, ya el mar se partió, se dividió en 2, y los hijos de Israel pasaron por el medio del mar. Estaba seco, se abrió un canal. Los sabios explicaron que se abrieron 12 canales. El texto bíblico dice se partió el mar. No dice cuántos canales. Los sabios dieron esa explicación, que se partió en 12 canales y cruzaron las 12 tribus de Israel, una por cada canal. Y era algo fascinante, así se salvaron. Ellos cruzaron del otro lado, salieron del otro lado, se salvaron y cantaron
era algo magnífico, algo que lo salvó completamente, la fe. El primero que se arrojó al agua, después lo siguieron todos los demás porque el mar se abrió. A veces hay que entrar al agua, el agua es la Torá. Está escrito en un versículo de Isaías, Hoy kol tzameh lechu lamaim, que significa todo sediento que venga al agua. A las palabras de la Torá. Las palabras de la Torá son el agua que aplaca la sed, sacia la sed. Uno estudiando, compenetrándose con las enseñanzas de la Torá, uno puede obtener todos los conocimientos necesarios para vivir en esta vida con alegría, con bendición, con armonía, tanto con respecto a él como al prójimo, porque eso es toda la Torá. Cómo relacionarse con el prójimo, cómo no herir a las personas, sino decirle las palabras correctas. A veces uno, sin darse cuenta, uno tiene su esposa, son jóvenes, y se reúnen a tomar un café con otra pareja jóvenes, o unos se invitaron a cenar, una pareja a la otra pareja, y se reúnen. Y esta primera pareja, ellos tienen 1 o 2 hijos, y bueno, saben que eso es natural, que la pareja se casa, tienen hijos, y no se da cuenta. Invitaron a la otra pareja que no los conocen mucho, y quisieron compartir una noche, una cena, un café, una cena, y uno de los miembros de la pareja, o él o ella, le pregunta a otro de los miembros de la otra pareja, ¿y vosotros ya tenéis hijos? Y puede ser que ya están casados 2 años o 3 años, y eso es muy duro. Si ellos no tienen hijos, ¿cómo se lo van a decir? ¿Cómo se van a sentir? Es una pregunta que, si todo está bien, es una pregunta común, pero si no está bien, si aún no hay hijos y ellos quieren, están buscando, ¿cómo se va a sentir esa persona, esa pareja? Hay unos humos que surgen, unos gases, unas sustancias que se generan, que a veces la persona se pone roja, a veces se empalidece, a veces se nota, a veces no se nota, pero se segregan esas sustancias, y eso es dolor, duele. Por eso hay que saber cómo dialogar. Hay cosas que se pueden preguntar, hay cosas que no conviene, porque puede ser que la otra persona no tenga eso que es simple, para uno es simple, puede ser que la otra persona no lo tiene. Y hay personas que están casadas durante muchos años y no tuvieron hijos. ¿Y por qué? No llegan. El Eterno no les envió hijos. Y la esperanza la tienen, pero al preguntarles a veces puede incomodar, o otra cosa. ¿Ya tienen vuestra casa propia? Y esta primera pareja sí tiene la casa propia. Y los otros piensan, no, estamos alquilando, ni siquiera nos alcanza para pagar la casa. A veces incomoda. Uno tiene que saber preguntar cosas que el otro no se sienta incómodo. Uno no es un ángel, pero por lo menos meditar lo que uno dice, y con la Torá, que uno se arroja al agua de la Torá, uno se nutre de toda esa información, que uno puede entender qué es correcto y qué no es correcto. ¿Para qué? Para uno generarle una mala sensación al prójimo. ¿Qué necesidad? Si la otra persona o la pareja que estuvo dialogando se van contentos, se generó una amistad y van a ir a la casa alegres porque tuvieron una reunión muy grata, muy agradable. Pero si les preguntaron cosas que los incomodaron, ¿cómo se va a ir la pareja a la casa? No van a estar contentos, van a estar preocupados, van a estar tristes porque me preguntaron eso y ahora no van a saber si volver a reunirse con esta pareja que conocieron. Les preguntan cosas que incomodan y con qué cara los van a enfrentar, si ellos tienen hijos y esta otra pareja no tiene, o tienen casa, ellos, la primera pareja, la otra pareja no tiene casa, o cualquier otra pregunta que puede incomodar. Hay cosas que no incomodan, hay cosas que sí incomodan. Y entonces eso es importante saberlo, compenetrándose con las palabras de la Torá. Todo eso se saben las reglas. Entonces uno puede pensar, ¿esto le va a incomodar o esto no? Hay cosas que es imposible, porque uno, como dije, no es un ángel. Pero lo que sí es posible prevenir,
prevenirlo para que sea una pregunta que le va a incomodar. Y hacer preguntas que son buenas, que van a ayudar a que esa amistad crezca, a que pueda prosperar, a que puedan volver a reunirse nuevamente y compartir muchas cosas. Si ellos cuentan lo que uno quiere preguntarles por sí mismos, bueno, eso es otra cosa. Pero no generarles esa situación de incomodidad, que eso todo lo aprendemos de las palabras de la Torá. Los sabios han explicado cada una de las palabras de la Torá, estudiando. Hoy kol tzameh lehu lamaim, todo sediento, venga al agua. El agua de la Torá, que humecta a todo ser humano, humecta su corazón, sus sentimientos, todo lo nutre de la sabiduría necesaria y los sentimientos necesarios para poder saber cómo actuar en las diferentes circunstancias, para poder generar una amistad y que esa amistad sea positiva y no causarle sensaciones desagradables al prójimo. Ahora en la actualidad se sabe, los sabios dijeron que hay muchas almas que vienen de lo que se denomina el talón, ásperas. Hay almas que vienen de ese lugar, el talón, y la sensibilidad es poca. Entonces, obvio, esas personas no van a poder tener mucha sensibilidad para saber qué le puede molestar al prójimo, pero de todos modos, si estudian las palabras de la Torá, van a entender qué es lo que puede molestar al prójimo y van a saber llevar adelante una amistad, una reunión, un encuentro con otras personas, y eso puede hacer que prospere, porque uno siempre necesita del otro, uno no sabe cuándo lo va a necesitar. Además, algo importante, por eso es bueno tener amistades y aprovechar cada circunstancia para que esa amistad prospere cada vez más, para que florezca, y así se van generando un espectro de amistades muy amplio, que uno ya con eso está rodeado de amigos. Justamente estuve leyendo en el libro de los Salmos, en la explicación del exégeta Rashi, que cuando uno tiene un problema, pero como muchas personas lo aprecian a uno y oran por uno, el Eterno envía la solución a esa persona a través de todas sus amistades. Pone el ejemplo del rey David, explica el Salmo del rey David, que es el autor de los libros de los Salmos, cómo él tuvo lo que necesitaba del Eterno, porque muchos oraron por él. Y citó un versículo en que el pueblo de Israel lo amaba a David, o sea que por eso David tuvo lo que necesitaba, porque tenía muchos amigos que lo apreciaban. Es importante eso, generar amistades y conservarlas. ¿Y cómo se las conserva? Hablando de cosas positivas y no de cosas que les pueden molestar, que son invasivas de la privacidad o cosas que son desagradables para la otra persona. Y eso lo aprendemos con el estudio de la Torá, que es importantísimo, el agua de la Torá. Por eso arrojarse al agua, hay que arrojarse al agua de la Torá. Beber ese agua, nutrirse con esos conocimientos que cada vez nos hacen crecer más. El crecimiento que nosotros logramos a través de las palabras de la Torá nos permite ser más felices, porque sabemos cómo dialogar, cómo hablar con las demás personas, qué decirles. Y eso nos retroalimenta, porque nosotros nos nutrimos de eso que nosotros damos, nos viene nuevamente. Tal como el sabio Baal HaTurim explicó a través de la palabra Benatnu, que significa Idarán, cuando se pidió el medio ciclo, que cuando uno da algo a los demás, viene por el mismo camino. Eso que el Baal HaTurim dijo es en dinero, pero se puede explicar también de modo espiritual. Y lo que uno da a su prójimo, eso vuelve, es algo que el Eterno hizo que sea así, que la energía positiva que uno transmite también nos genere energía positiva para que nos podamos nutrir. Es algo maravilloso que el Eterno nos ha dado, y eso lo aprendemos de la salida de Egipto, que fue en Pesaj. El séptimo día de Pesaj fue cuando los hijos de Israel cruzaron el mar, no tenían dónde ir, a un flanco hacia el otro flanco, por un lado desierto, por otro lado montaña, por otro lado los egipcios, donde fueron al agua. El agua los salvó. O sea, nosotros sabemos qué es el agua es las palabras de la Torá. Eso es lo que nos puede salvar de toda situación, nos puede hacer crecer, nos puede hacer florecer, nos puede hacer prosperar, ser personas ideales, que sepamos edificar amistades en forma correcta y así podamos vivir felices y contentos durante todos nuestros días. Hasta aquí este vídeo, deseo una magnífica festividad del último día de Pesaj y espero reencontrarnos muy pronto con nuevos vídeos.